Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Vivimos na era das fake news. En Europa, o 76% da xente cree que a proliferación das noticias falsas é un perigo para a democracia. En España, pénsano 8 de cada 10 persoas. Os expertos alertan sobre a industria da desinformación, capaz de erosionar e socavar a confianza nas institucións, manipular a nosa información e influir na nosa toma de decisións. Como afirma María Ressa, xornalista e Premio Nobel da Paz, cando as mentiras informativas dominan o discurso político, a propia democracia está en perigo. Para afondar neste fenómeno tan preocupante e inquietante, conversaremos neste novo episodio de Onda Ciencia con tres expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, acompáñanos Laura Morán Fernández, profesora axudante doutora no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, membro do Grupo Lidia, o Grupo de Investigación Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial. Moi boas, Laura, benvida a Onda Ciencia. Buenos días, Isabel, muchas gracias. Tamén nos acompaña Luisa Irene González Martínez, profesora do Departamento de Dereito Privado da Universidade da Coruña, membro do proxecto de investigación, comunicación e publicidade digital non discriminatoria para unha sociedade xusta e igualitaria, financiado polo Instituto das Mulleres. Ademais, Irene González realiza a súa tese de doutoramento sobre o impacto da desinformación nos sistemas democráticos. Benvida, Luisa Irene. Moitas grazas, bo día. E tamén, finalmente, nos acompaña Tamara Pazos Cordal, que é responsable de comunicación e divulgación científica no Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña, o CICA, e bióloga, neurocientífica e tamén investigadora predoutoral no Programa de Ciencias da Saúde da UDC. Benvida tamén a Quack FM e a Onda Ciencia, Tamara. Hola, gracias. Pois a primeira pregunta é case obrigada. Moitas voces expertas poñen o foco nos fenómenos de desinformación que sufrimos como sociedade, pero queríamos saber algo máis sobre cales son os riscos dos que se derivan estos fenómenos, en que medida pois tamén poderían afectar o funcionamento democrático en contextos como o europeo ou incluso pois fora das nosas fronteiras. Irene. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy complicado y que se está volviendo complicado con el paso de los años y de los días, si se me permite. La verdad es que, claro, yo creo que la primera repercusión que tenemos desde... Bueno, en el ámbito democrático de la desinformación es precisamente sobre la libre formación de la opinión pública. Claro, llegamos a la democracia como seres pensantes y racionales y que podemos tomar decisiones en base a la información que tenemos, pero en un contexto en el que esa información está distorsionada, está alterada de una manera incluso intencional para transmitir mensajes distintos a los verdaderos. Pues claro, esa formación de la opinión pública deja de ser libre y en el momento en el que deja de ser libre, nuestro proceso de toma de decisiones se ve radicalmente alterado y claro, al final ese proceso de toma de decisiones influye en hechos tan trascendentes como los procesos electorales. Y claro, si no podemos decidir libremente a quién votamos, pues ya estamos perdidos. A desinformación e os bulos non son algo novo. Sempre houbo bulos. Por que agora se converten nun problema social? Que factores están potenciando os efectos destes fenómenos, Laura?
Bueno, creo que aquí no hay solo un fenómeno, hay muchos que han contribuido claramente a algo que, como tú has comentado, ha existido desde siempre, ¿sí? Lo que pasa es que ahora hay ciertos factores entre los cuales quizás podamos destacar pues, la velocidad, el volumen y la diversidad de fuentes en la que nos llega esa desinformación, ¿sí? ¿Por qué se han ocurrido estos factores, ¿no? Pues diría que, obviamente, los avances en los sistemas de información, ¿no? de las comunicaciones, y luego también en la existencia de las redes sociales y sistemas que hay por debajo de esas redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos permiten, ¿no? que esos mensajes pues, lleguen a mucha gente, pero también dentro de esas redes sociales existen sistemas de recomendación, ¿no? Entonces eso hace que también la información que nos llegue esté sesgada, ¿sí? Estamos viviendo como una burbuja de información en la que además luego aquí viene la velocidad, ¿no? En la que nos llega esa información. Y que, pues claro, vivimos en un mundo de sobrecarga, ¿no? Por todas las redes sociales, los medios, el acceso que tenemos a todas esas fuentes, y eso obviamente hace que no seamos capaces de discernir entre una noticia que es verdadera y una que sea falsa. Y luego ya, por último, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial ha hecho que pues tenga una cara negativa, ¿no? Y es sobre todo, pues, aparte quizás de estos sistemas de recomendación, también en la creación de deepfakes, etcétera. Y ahí, claro, ahí me gustaría señalar especialmente algo que quizás creo que es novedoso respecto a esta desinformación, ¿no? En el que al principio, pues quizás esta desinformación nos venía solamente en formato de texto, sí, bueno, quizás también en algunos momentos había manipulación, pero otro tipo de manipulación respecto a imágenes, etcétera. Pero ahora se puede falsificar otro tipo de formatos, ¿no? Podemos falsificar imágenes, vídeos, audio, y eso es muy peligroso. Incluso voces se puede falsificar con unha aproximación moi realista, pois voces de calquer tipo de político, persoase público e demais. Iso é perigoso, non? Porque realmente están atribuíndote a ti declaracións ou testemunhas que non son túas, pero que iso chega ou pode chegar a unha infinidade de persoas, non? Totalmente. E ademais, falando dos algoritmos famosos, non? Que ao final son os que posicionan as novas dentro dos nosos propios perfis, os algoritmos non son neutrais. No, claramente. O sea, los algoritmos, se basan, ¿no? Se alimentan, su fuente son los datos, y si nutrimos a los algoritmos de datos que tienen sus propios sesgos o que no está verificada la información que está utilizando, pues obviamente lo que va a hacer es todavía hacer esto más exponencial, ¿no? Pues que eso no quede en ese sesgo, sino que todavía pues se acrecente. E dende a túa experiencia como xurista? Pues desde mi experiencia como jurista añadiría, en cuanto al uso de audios fabricados para intentar cambiar o inclinar la balanza en un sentido o en otro en el ámbito electoral, nos ha ocurrido ya en Europa, en Eslovaquia, en las elecciones a primer ministro de 2023, que ya se recurrió a este tipo de técnicas. No sabemos hasta dónde han tenido peso en el resultado, ¿no? Pero es cierto que había un candidato que era el que, según las encuestas, iba a ganar. Se difundió un audio falso en el cual él parecía que estaba intentando amañar las elecciones, con un caso de corrupción y demás, o intentando comprar votos de minorías y etcétera, y perdió. Finalmente perdió, fue 2 días antes de las elecciones y aplastante la victoria del candidato prorruso, que era el alternativo. Y a lo que decía Laura, sí me gustaría añadir una cosita, que es que yo creo que importa mucho también el hecho de que los medios de comunicación han perdido su papel como intermediarios en la comunicación, porque tradicionalmente al final
sí que tiene una línea editorial, tiene una ideología, vale, pero todo el mundo, más o menos, ¿no? Cualquiera sabía la ideología del medio. Y sin embargo, hoy en día no lo sabemos. Han perdido en favor de redes sociales, redes de mensajería incluso, e informadores particulares, ese papel de intermediarios, y yo creo que eso nos está haciendo mucho daño, porque ya no sabemos de quién nos podemos fiar. Claro, no fío da comunicación desaparecen os mediadores. Hai un emisor, hai un receptor e non hai unha mente crítica, non? Alguén crítico que poda discernir, dicir, bueno, pues isto é publicable ou isto necesitamos confirmar as fontes primeiro, non? Antes de sacalo para diante. Claro, y perdemos también la rendición de cuentas, porque el medio de comunicación tiene que rendir cuentas después por si publica una información falsa sin haber desplegado su labor de contrastación de manera diligente, es responsable por esa información. Pero claro, Twitter no, o X. Claro, efectivamente. E a verdade é que estamos bueno, pois poñendo o foco nunha cuestión paradigmática que é o papel que xogan a inteligencia artificial, especialmente a IA xenerativa, non? Nestos fenómenos de desinformación en plural, ademais, pero tamén esta ferramenta tecnolóxica podería ser unha aliada para loitar contra a desinformación, non? Non queremos culpabilizar só a ferramenta, sino quenes en plural están detrás da ferramenta ou quenes fan un mal uso desa ferramenta, non? Que proxectos ou que propostas se poderían lanzar pois dende os expertos e expertas en IA para, bueno, pues contrarrestar, non? Este mal uso ou un uso moi intencionado ou mal intencionado da IA. Sí, antes hablábamos de toda esa parte negativa, la cara B quizás de la inteligencia artificial, pero por supuesto en estas cuestiones también puede ser una aliada, ¿sí? O sea, puede utilizarse, es una herramienta que como otras muchas se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Y en este caso la inteligencia artificial también puede utilizarse pues para detección, ¿no? Automática de todas estas bulos, deepfakes, ¿no? Con herramientas también como de fact-checking, que lo que hacen es, pues eso, hacer una revisión, vamos a decirlo así, automatizada, pues quizás de todas las noticias o también pues audios, vídeos, imágenes que puedan estar circulando y que sean falsos. Eso por una parte. Entonces, luego también está, no quizás, digamos, esa verificación como automática, sino también que los algoritmos de inteligencia artificial pueden buscar patrones lingüísticos en todos esos mensajes, ¿no? En redes sociales, etcétera, porque además, normalmente, lo que ocurre es que estos mensajes, ¿no? En los que van con una ligera intención, con un mensaje bien sea de odio, etcétera, siguen unos patrones, ¿sí? Ellos saben, o sea, han estudiado ahí técnicas seguramente de publicidad y de comunicación para cómo llegar a mayor población y que esa población se vea afectada, ¿no? Reaccione ante esos mensajes. Entonces, la IA está ahí también para, digamos, para mostrar esa parte positiva, y de hecho hay proyectos dentro de Europa, ¿no? Como el IA for Media o el FoodFat en Reino Unido, que básicamente lo que intentan un poco es automatizar todo este proceso de verificación. Ojo, aquí también quiero señalar que todos estos procesos tienen que ser explicables y transparentes. Por supuesto, eso siempre, pero luego también, y eso es algo que vemos, porque obviamente la inteligencia artificial afecta ahora mismo en muchos campos, y se toman decisiones en base a estos algoritmos. Entonces tenemos que exigir, tenemos que pedir que sean lo más transparentes y explicables posibles, ¿sí? ¿Por qué han tomado esta decisión? ¿Con qué medios se está contrastando esta información? Entonces eso es vital, ¿no? Porque también si desconfiamos quizás o no hay un proceso transparente para ver cómo se han, digamos, detectado estos bulos,
volvemos, ¿no?, otra vez a ese proceso en el que desconfiamos de nuevo. Y eso en ciertas poblaciones o ciertos colectivos puede ser todavía pues más grave, ¿no?, porque son máis vulnerables. Agora mesmo ponse moito, está moito nos medios tamén por certa pois serie de televisión, non? A manosfera, a machosfera e demais, e hai a sensación, ¿no?, incluso por parte dos expertos, e aquí pois temos expertas en comunicación tamén, de que hai unha porcentaxe da poboación que descoñece completamente que eso existe, que os seus fillos poden ter acceso a eso, non o coñecen, non falan, o sea, non chegan a eles, os algoritmos non fan que este tipo de información chegue a eles e descoñecen que cando lle dan un móvil a un neno de 13 anos, pois ten acceso non só a pornografía, sino tamén pois a este tipo de mensaxes e de contidos, non? Hai algo aí que parece que, o sea, nos converte en persoas vulnerables. Vos que pensades tamén? Tamara, por exemplo. Bueno, o sea, a primeira vulnerabilidade que temos é o feito, bueno, de ser humanos e de como conformamos a nosa identidade en relación á información do entorno. A contorna o que nos dá é a información do que é seguro e do que non é seguro para nós. Entón, dende que nacemos, imos construindo o mundo con esa información de isto é perigoso, isto é bo, isto é perigoso, isto é bo. E a identidade conformas en comparación ao resto de persoas, que é o que nos fai distintos e únicos, que é o que nos achega o que son similares. Entón, tamén imos facendo moito esta dualidade de o noso, o propio, o alleo, o propio alleo, e iso facemos cos grupos tamén. Isto a nivel evolutivo ten sentido ou tiña sentido nun momento de estou máis segura cos meus, axudando os meus, pero todo isto está moi reforzado. Entón, en base a eso, establecemos os sesgos, establecemos o que nos dá información moi rápida e moi brevemente, é dicir, o cerebro é moi vago, quere optimizar moitísimos recursos porque gasta moitísima enerxía funcionando. Entón, se nun segundo, nunha fracción de segundo, pode obter moitísima información de si algo é seguro para min ou non, eso está moi conservado. Entón, é algo que facemos nun intre. Nun segundo temos unha información sobre unha persoa e sobre se unha situación é segura. E a seguridade non é só a inseguridade do noso corpo, sino a seguridade das nosas ideas, porque as ideas que conformamos sobre o mundo están pegadas á nosa identidade, como se o ser ou o eu, a nivel de explicación de neurociencia ou psicología, fose por capas, e as creencias son unha capa que está moi pegada á identidade, moi difícil destruílas. Entón, en canto chegas ás redes sociais e recibes un montón de información, o que vai facer o cerebro xa por non lesionarse a sí mismo é aceptar a que é agradable, a que é unha información que reforza que o que eu penso, que eu sinto é un espazo seguro para min. Pero en contrapartida, o que fai a rede social é polarizar no sentido de non só me reforzas que os meus son os seguros, sino que me está reforzando que os outros son moi inseguros. É dicir, falando así en termos moi xerales, de pode ser calqueira tipo de información, pode ser cuestións de machismo, pode ser cuestións políticas, de impacto medioambiental, é dicir, en calqueira eido da información pode haber aí esta sensación porque temos creencias sobre todo, o sea, máis ou menos temos creencias sobre todo, e incluso somos a veces afíns dependendo da vulnerabilidade que tengañamos como a poboación, que é o que estaba referíndote, hai xente pois que esa vulnerabilidade de sensación de injustiza e demais failles máis vulnerables a desinformación enfocada a teorías de conspiración, a teorías de corrupción, que moitas veces é certa, pero é dicir, como que xa vivimos en escenarios que nos fan moi adeptos a, bueno, pois sí, isto entra. Entón, tamén a propia rede é un espazo que non che provee outras alternativas. Entón, xa vas guiadiño como nun camiño de cabras de, bueno, pois isto me favorece, isto me fai sentir ben, entón voulle dando like a esas cousas que me están agradando e o algoritmo móstrame máis do meu e máis reforzándome de outro e o perigoso. Entón, ti estás ben, o resto mal. Porque, de feito, falábamos antes, verdade? As redes non son neutrais e detrás do funcionamento de Meta ou detrás do funcionamento de todas estas empresas hai moitísima psicoloxía. Aplícase pois todas as teorías da psicoloxía e especialmente pois da psicoloxía social, non? De como funcionan os grupos, as relacións intergrupos, as cuestións emocionais tamén, non? Como estimular as emocións como maneira de reacción ante as situacións, verdad, Tamara?
Sí, efectivamente, é unha disciplina que entra dentro do ámbito das neurociencias, que se bautizou tamén como neuromarketing, e directamente era coller estudos que xa se facían de como reacciona o corpo a nivel fisiolóxico a espazos, en este caso digitais ou publicidade, e ir fomentando, maximizando todas esas cuestións que son bastante viscerais, incluso, decir, que son esas cousas de fracción de segundo. Entón, claro, teñen persoal do ámbito da psicoloxía e da neurociencia estudiando en favor de como potenciar que pasemos máis tempo nesas redes sociales, que demos máis like. Hai coñecido o propio deseño da plataforma. Ti entras en Instagram, TikTok, que teñe un efecto tragaperras, que é esa sensación de eu non sei que hai despois dese scroll. É dicir, vou dar para arriba, e como é moi probable ou altamente probable que acabe saindo algo que sí que me gusta porque o algoritmo acaba acertando, pois pasamos moito máis tempo nesas plataformas. E tamén promoven, por así decirlo, unha serie de funcionamentos do cerebro que levan a inmediatez e impulsividade, é dicir, non un espazo crítico de lectura repousada ou de estar escoitando pois un podcast, un programa de radio onde hai contrapeso do argumento, non, promóvese moito que fagas contido que é inmediato, é dicir, de feito penalízanse o contido que é máis de 30 segundos, un minuto. Entón, que tipo de idea podes trasladar a nivel profundo que non seña decirche, ei, tes razón, o que pensas é o certo. Entón, todo eso está moi estudiado para facilitar e promover esos espazos de polaridade, de simpleza, e de ir reforzando pois como unha especie de afecto cognitivo para o que está aí. Todo o que che vou dicir vai che encaixar, e o que non o pasa rápido e xa está. Sí, y sobre todo yo creo que aquí, ¿no? Y volviendo un poco a la referencia que hacías a esta serie, claro, ahí las redes sociales sobre todo llegan a poblaciones que son vulnerables y que no han desarrollado seguramente su pensamiento crítico y claro, ahí por una parte, claro, tenemos estas redes sociales, ¿no? Estos sistemas de recomendación que nos muestran, como bien decía Tamara, ¿no? Noticias que no dejan de confirmar creencias que nosotros tenemos y las de las personas quizás que nos rodean, ¿no? Al final tú llevas el teléfono contigo, tiene tu ubicación, tiene también el de las personas que están contigo en el colegio, que son tus compañeros, compañeras, etcétera. Y ahí también, y me gusta también en este sentido la serie, porque yo, por ejemplo, cuando era pequeña, yo me encerraba en mi habitación, quizás porque me cabreaba, ¿no? Con mi madre, con mi padre, ¿y qué acceso tenía yo cuando era pequeña desde mi habitación? Pues quizás podía poner la radio, pero podía leer. Sin embargo, ahora estas poblaciones jóvenes tienen acceso a cualquier fuente de información y los padres y las madres no lo saben. O sea, en la mayoría de los casos no saben, o sea, ahí también hay que establecer un balance, ¿no? Un equilibrio entre la confianza que tengas también en tus hijos, pero sobre todo y hablar con ellos, ¿no? Porque aquí estamos, claro, ellos no dejan de acceder a estos contenidos, pero solamente quizás lo hablan con otras personas que han recibido esas mismas noticias y que seguramente tengan las mismas creencias. Y desde el punto de vista jurídico o legal, ¿estamos desamparados ou hai algunha maneira, habería algunha maneira de intervir sobre isto? Pois é moi complicado porque sí que é certo que temos certa normativa, dende a Unión Europea estás intentando fomentar a regulación neste eido para que estemos un poquinho máis seguros, pero é moi complicado porque, claro, é moi fácil que intentando regular a desinformación ou as noticias falsas ou demais callamos na censura e callamos na vulneración da liberdade de expresión que automáticamente nos sitúa nun escenario de autoritarismo. Entón, claro, a liberdade de expresión non pode tocarse. Daquela, a opción que nos queda é actuar sempre sobre os danos que se crean coa información ou desinformación que se está divulgando. Claro, é moi difícil nese contexto poder probar que efectivamente unha noticia falsa ou unha información manipulada e demais realmente provocou os danos que se están reclamando. Entón, é moi difícil, aí estaban, claro, o sistema, cando só tiñamos a prensa escrita, a radio, televisión, pois era máis sinxelo. Pero agora a verdade é que temos un ecosistema moi complicado, porque ademais estamos exixindo de esos medios de comunicación esa mesma inmediatez, de que se
ocorre calquera cousa en Kazajstán, inmediatamente todos os medios teñen que posicionarse, teñen que dar a noticia. É imposible contrastar unha noticia en 5 minutos. Entón, claro, non podemos ter información de calidade nos plazos que demanda a poboación agora mesmo. De feito, hai un xornal digital que o seu lema é orgullosos de chegar tarde ás noticias. E o que te venden é esa capacidade de análise, de reflexión, de contraste, pero, bueno, non é o xornal máis vendido Non, por desgraza. no noso país, non sei se por cuestións ideolóxicas ou por outro tipo de cuestións, non? Pero sí que parece que cada noticia que favoreza o clickbait, claro, pois é unha noticia que vai a ter maior alcance, non? Bueno, falemos de respostas e de solucións. Vemos os riscos que temos ante nós, pero falemos de respostas e de solucións. Como podemos loitar contra estos fenómenos de desinformación? Que estrategias, que abordaxes serían precisos? Esta é unha pregunta para as tres, dende logo. Se queredes, pois comezamos con Irene, Tamara e Laura, finalmente. Pois, a ver, eu creo que o primeiro que necesitamos é a alfabetización digital. Porque realmente damos por feito que temos unha xeración de nativos digitais e que, por tanto, entenden como funcionan as redes, como se move a información, que non saben nada. A maioría da poboación non sabe nada. Non por ter nacido cun teléfono na man pouco máis ou menos sabes máis de como está operando o algoritmo por detrás. Claro, non sabemos. No, porque é un cerebro de bebé. Claro. Entón, vaise fiar, vai creer que a información que lle chega, e ademais porque lle chega dende moitos sitios distintos, porque está favorecido polo propio algoritmo, é certa. Entón, necesitamos que a xuventude entenda isto, os adultos tamén. Pero principalmente eu creo que temos que actuar nos máis xoves porque son máis vulnerables á mentira e porque son o futuro. Entón necesitamos actuar dende aí para lograr algo o día de mañán. E por outro lado, creo que sería necesario establecer, non sei se códigos de conducta, pero necesitamos que redes sociais traer, digamos, o sistema a esos medios de información novos que xurdiron, pois eso, redes sociais, redes de mensaxería, en xeral, intentar establecer unha responsabilidade pola súa parte polos contenidos que se difunden e que son manifiestamente falsos, manipulados. Pero claro, es que xa o estábamos facendo e acaban de sair do sistema. Porque tiña un interés económico superior en estar de acordo cun réximen concreto político. Entón, xa forman parte do sistema e pasan a dominar o sistema. Claro. Claro, e ademais as grandes masas de fortuna están adquirindo medios de comunicación. Entón, é moi difícil buscar unha solución que non pase pola alfabetización dende o meu punto de vista. Porque este regulamento europeo que se aprobou ano pasado, que entra en vixencia a partires deste ano xa, que se ten que incorporar ao ordenamento español, sobre liberdade dos medios de comunicación, que se pensaba que se quería pois un pouco favorecer, non, este pois control da desinformación. O sea, parece que non é a solución. Non é a solución, incide moito na transparencia en canto a fontes de financiación, eso é bo, claro, sí, é desexable que saibamos quen está detrás dos medios. É imposible que subsistan tantos medios hoxe en día, vale? Iso é porque non están sacando diñeiro da xente que accede. Non? Hai publicidade institucional, hai publicidade de outros tipos, e bueno, creo que é moi importante saber de onde se saca o diñeiro, porque eu vou tentar sempre favorecer a aquelas persoas que están garantindo a miña supervivencia. Pero máis alo diso, eu non sei, igual que cando se aprobou o reglamento de IA, pois parecía que xa o temos, xa está, imos meter aquí unha marca de auga nos contidos e con iso xa está, non hai máis. Acabaron os deepfakes. E a verdade é que non. Non.
Poderíamos falar despois dese reglamento de IA, podíamos falar da esencia tamén de IA e demais, non? Pero dende a perspectiva máis da comunicación tamén, incluso da neurociencia, como poderíamos, que propostas de solución poderemos argallar? Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. Eu sendo un pouco derrotista, xa que para min é sempre o último, apelar a persoa, o sea, responsabilizar a persoa, para min sempre é o último, pero nestes casos, cando a regulación parece que non chega, sí que para min solo queda xerar unha conciencia colectiva da relevancia que temos as persoas que estamos detrás dun medio de información, ben seña a nivel particular ou sobre todo dende a universidade, por exemplo. Eu penso que dende a universidade temos moita capacidade de ir xerando un exemplo de como se traballa ca información veraz, no sentido de non estar ao filo da noticia. Ou moitas veces cando leva redes sociales, sobre todo, nos, por exemplo, en Docical levamos redes sociales, e claro que nos interesa gañar seguidores, gañar visibilidade, é dicir, despois veñen institucións a avaliar como estamos facendo dende a universidade, ademais, é dicir, queren que teñamos ese alcance, ese impacto. Entón, claro, a inercia que están falando de calqueira cousa con impacto medioambiental, de calqueira cousa que teña que ver co noso ámbito, e xa parece que debemos facer algo, que hai que facer unha publicación, e que nós temos que decir algo ao respecto, e non sempre ten que ser así. Nos temos que dar unha información veraz, pausada, contrastada. Incluso persoas da universidade que usamos redes sociales que poden estar vinculadas á universidade, é dicir, temos esa falsa, ou podemos dar ese sesgo de autoridade de, bueno, é que un profesor de non sei que dixo tal, ou unha profesora de unha universidade de Pensilvania dixo que isto era así. Entón, claro, a xente, normalmente, pois o mesmo que os médicos, as médicas, é dicir, temos que saber que traballamos con autoridade polo feito de estar vinculados a institucións que teñen esa autoridade. Entón, eu sí que penso que a nivel de universidade sí que é moi bo que estemos traballando todas en conxunto, intentar aliñando os valores da universidade, como se fala, como se comunica, e que a título persoal as persoas que podemos dar charlas, ponencias, que sempre falemos tamén poñendo certa relatividade á dimensión dos datos que damos, porque ás veces falamos que parece que vai subir o pan, claro, é dicir, ás veces sí que é unha inercia que temos dentro do ámbito académico, porque como falamos en sectores moi pequenos, falamos nun congreso no que todos máis ou menos podemos entender dunha, máis ou menos, cada vez hai congresos máis interdisciplinares, pero bueno, como que todos estamos falando de unhas bacterias, todos estamos falando da IA, entón todos máis ou menos entendemos, pero cando falamos de cara ao público xeral, certas afirmacións podense tomar como absolutas. Entón, eso é o que empeza tamén a conformar as creencias da xente, é dicir, nós cando facemos novos descubrimentos aquí na universidade, falamos sobre eles, a xente pode pensar que xa está todo feito, que xa está todo entendido, entón estamos axudando as novas creencias que hai. Entón, eu sí que penso que a título individual, que é o último, insisto, para min todo ten que vir de marcos que non responsabilicen o individuo de, bueno, teño que ser aquí a heroína local de facer as cousas con responsabilidade, pero bueno, penso que sí que é unha estrategia de abaixo arriba, por desgraza. Os sesgos cognitivos tamén pasan incluso na propia academia, claro, o sea, sí, está acontecendo. É normal, pero porque, claro, pasamos de ser probablemente unha trayectoria académica dunha persoa que leva moitísimos anos e que levas moitos anos especializándote cada vez máis e máis e máis e máis e máis, entón é normal que teñas esa sensación de isto teño controlado, pero que claro, normalmente xa entendemos que as explicacións do mundo, do que ocorre, dos fenómenos tanto biolóxicos como en neurociencia, por exemplo, as cousas están explicadas tanto a nivel bioquímico como a nivel social, socioeconómico, entón é moi complicado falar de esta patoloxía mental está provocada por isto, esta proteína, esta molécula, este tal. E hai unha persoa que pode ser moi experta nun ámbito e trasladalo así, pero que esa persoa igual non está tendo en conta outros aspectos, incluso do ámbito das humanidades, que explican ese fenómeno. Entón, sí que penso que cando imos falar de cara ao público xeral, hai que facer unha lectura máis interdisciplinar, ter en conta, por eso están moi ben estos espazos compartidos como que facedes aquí, de, bueno, pois hai varias disciplinas e podemos parametrizar un pouco que está pasando en cada parte. E dar unha información máis completa e incluso unha información máis humilde de estou falando do pouco que sei, é dicir, de todo o que hai que saber aquí sei isto, e iso é o que é importante xerar na poboación, de calqueira persoa que che traslade que o sabe todo, probablemente non seña así, porque de feito nas redes ocorre o que se chama o razoamento motivado, que cando de verdade encontro algo que sí que me chirría un pouco, que non é un algoritmo que me está favorecendo o que sei ou o que detesto, tendo a facer unha búsqueda activa que confirme o que sabía.
Entón, ese razoamento motivado é unha certa oportunidade de chegar a unha información veraz, porque estás empezando a buscar ti. Pero claro, se chegas a alguén que che di, non, eu sou un experto de non sei onde, isto garantízoche que funciona así, así, así. Ah, perfecto, dixo un señor que sabía moito, unha señora que sabía moito, xa está. Laura. Yo la verdad es que poco que añadir a lo que han dicho Irene y Tamara, pero sí que me gustaría incidir en lo que comentó Irene porque lo veo clave. O sea, creo que todos somos conscientes de que estas herramientas, estas redes sociales han llegado, que van a seguir existiendo deepfakes en todos los formatos posibles. Entonces, una vez que todos somos conscientes de que existen, ahora tenemos que educar, yo creo, a la población para, bien en el mundo digital, pero también en otro tipo de herramientas, ¿no? Y que esto sobre todo en la población joven, pero también quizás, porque esta población, como bien decís, ha nacido, ¿no?, con Internet, ha nacido con teléfonos móviles, etcétera, y desde bien pequeñitos pues han estado utilizando estas aplicaciones, pero también en la población quizás más adulta, ¿no?, porque ellos han tenido acceso o casi no tienen a veces a estos medios. Entonces hay que hacer ahí una labor de educación tanto desde el mundo académico como también en los hogares, ¿no? O sea, que los padres y madres enfaticen en este sentido, en cómo acceder a esta información y desarrollar también el pensamiento crítico, por supuesto, y que no nos creamos todo lo que leamos y que intentemos contrastar en la medida de lo posible esta información, bien con otros medios, a veces hablándolo con otras personas, ¿no? O sea, con tus padres, con tus madres, con tu madre y quizás pues con otros entornos que sean un poco diferentes a ti, porque eso creo que también, al igual que en las redes sociales vemos contenidos que no dejan de apoyar nuestras creencias, también en la sociedad nos está pasando un poco así, ¿no? En los círculos en los que movemos, pues tanto a nivel quizás académico como en nuestras amistades, pues muchas veces nos rodeamos, también debería ser así, ¿no?, de gente pues que se parece a nosotros y que tienen pues ciertos valores que compartimos. Pero está bien también pues mezclarse, porque eso obviamente te da una perspectiva mucho más amplia y de cuestiones que también por el propio conocimiento, ¿no? Obviamente aquí estamos 3 personas de áreas totalmente diferentes, pero que todas tenemos un punto de vista sobre este tema, porque además en un mundo en el que todo es muy interdisciplinar, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial, quiero decir, ahora no solo las personas tecnológicas tenemos que estar ahí, o sea, necesitamos a personas de derecho, personas pues que estudian también esos mecanismos, ¿no?, biológicos, de comunicación, etcétera. Entonces, eso por una parte, educación, desarrollo del pensamiento crítico fundamental, y otra parte, también más allá de, obviamente estoy con Tamara, de la responsabilidad personal, ¿no?, de cada persona, sobre todo cuando estamos en la edad quizás adulta, ¿no?, una edad un poquito más estable, pero luego también responsabilidad, ¿no?, de los medios, de los gobiernos, etcétera, pues que haya un proceso de verificación, de contraste de todas estas noticias, porque realmente, aunque como bien apuntaba Irene, a veces es difícil saber las consecuencias que tiene la publicación de ciertas noticias, pero tendremos que analizar que algo está ocurriendo, ¿no? O sea, que eso quizás no sabemos exactamente el camino que ha llevado desde A a B, pero que algo ha ocurrido y que está ocurriendo. Entonces, ahí, pues, tenemos que exigir, porque sí, la persona, o sea, quiero decir, nuestra responsabilidad está, pero a más alto nivel, esos medios, ¿no?, esas plataformas deberían también abogar por que haya, pues que los mensajes que se publiquen ahí, cuando digo mensajes ya de todo tipo, porque los riesgos pueden ser... Pero aquí, claro, hay todas estas aplicaciones, estas empresas, ¿no?, que al final, claro, ahí se nutren del número de mensajes, etcétera, usuarios que están registrados. Claro, si tú, en cierta forma, no me gusta decir limitar, ¿no?, pero filtrar, digamos, ese contenido, lo que están haciendo en muchas ocasiones es
que se reduce, ¿no? Si hubiera también un proceso de que hubiera que registrarse o autentificarse, ¿no? De una forma un poquito más segura, pues ahí, claro, porque ahí también quizás podríamos exigir ciertas responsabilidades. Ahora cualquier persona puede hacerse una red social y no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Sí, o anonimato na claro, rede é moi exacto. perigoso tamén, non? Porque detrás do anonimato eres moito máis indulgente co que dis, non? Sí. Incluso a maneira de atacar pois ao suposto inimigo, non? Tamén. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, el anonimato es una cosa que favorece el discurso del odio, favorece que lancemos mensajes más hostiles y demás. Pero, por otro lado, claro, eliminar el anonimato en las redes también abre la espita a que se puedan, ante un cambio de gobierno o ante una situación sociopolítica diferente, que favorezcamos que se puedan realizar listas negras a través de los contenidos que cada uno ha ido publicando en redes. Entonces yo siempre... unha caza de bruxas, non? Efectivamente, favorecemos o posibilitamos esa caza de brujas. Entonces, claro, tampoco me parece que sea la solución definitiva. El problema está ahí, ¿no? Hay muchas posibles soluciones, pero siempre tienen una cara B como muy negativa, y que ahora mismo la desinformación está intentando al mismo tiempo socavar el propio sistema democrático, tildando a sistemas claramente democráticos de autoritarios. Y entonces cualquier medida que se tome desde los partidos que están en los gobiernos, ya no solo en España, porque al final es un fenómeno global, por la oposición puede ser tildado de autoritario. Entonces lo denostamos y ¿no? Lo criticamos hasta que la población está totalmente en contra y luego nos ponemos nosotros y hacemos lo que queremos y no sé, está tan pervertido el sistema ahora mismo que es muy difícil. Yo soy un poco negativa. Estamos todas, creo que no eres la única. Bueno, y sí que é certo que sempre houbo crítica política e ademais é sana, o sea, claro, tiene que haberla. É sano, ten que haber discrepancia, non? Porque senón non sería democracia, sería outro tipo de cousa, non? Ou incluso pois a oligarquía tampouco se caracteriza por unhas estruturas democráticas internas, non? Pero agora mesmo xa se cuestiona non ao goberno ou ao presidente do goberno ou quen sexa, senón ás propias institucións, a institución, o Estado, as institucións xurídicas, o sea, está todo como en cuestión, ¿no? Cando tampouco se plantexa, vale, pois cal é a resposta, ¿no? Cal é a estructura correcta. E ao revés, esas alternativas que algúns destos comunicadores, divulgadores, youtubers, etcétera, pois o que se aporta non é xustamente afondar na democracia directa da cidadanía, senón o contrario. O contrario. Sí, como se a cidadanía fóramos todos menores de idade que non puderamos tomar decisións. Claro, a min unha cosa que me resulta fascinante é esa cousa, ¿no? Que de golpe agora, se un tribunal non me dá razón, é que o sistema xudicial está mal. O sistema o completo. Entonces digo, pero toda la vida hemos tenido situaciones en las que un tribunal no me daba la razón, pues no tenía razón, o sí la tenía, pero no he sabido demostrarlo, o tendré que mejorar. Pero no, ahora directamente es que hay que cambiar todo el sistema judicial porque esta decisión está mal. Y claro, a mí es que me parece una locura. Eu sí que desearía que o foco se empezase a poñer en lugar de no ámbito político nos medios, como decías ti, porque ao final é un pouco o que está pasando con outras cousas que ao longo dos anos foron perxudicando a saúde poboacional, como a industria do tabaco. Fúmonos dando conta de problemas son eles. É dicir, entón, neste xeito, problemas políticos houbo sempre, polaridades políticas houbo sempre, o que simplemente é que as redes sociales dáis igual a información que se traballe, solo queren volumen de datos, volumen de tráfico, porque eso é diñeiro. Entón, o que están facendo é xogar coa saúde das persoas,
primeiramente no ámbito atencional, é dicir, están perxudicando os procesos atencionais que afectan a moitas outras cuestións da saúde humana, están fomentando o sedentarismo, prácticas impulsivas, é dicir, están deteriorando a saúde da sociedade, e unha das cousas que máis funcionaba contra o tabaco, non só aumentarlle o prezo, que tamén poderíamos pensar en aumentar o prezo das redes sociales para usarse menos, por exemplo, pero non. Realmente algo que funcionaba moito é explicarlle a xente as estrategias que tiñan as tabaqueiras para que fumásemos máis. Como que a xente fastidiáballe máis, en plan, ese razoamento de, anda, que me están tratando de tonto, que se están aproveitando de min. Me están manipulando. Exacto. Claro. Sí, algo así, efectivamente. Pois como que esa aposta, o sea, esa divulgación activa de esas estrategias tan de as tabacaleras pagando estudos, demostrando que o tabaco era saudable, ese tipo de cousas demostradas á sociedade, foron xerando esa imaxe tan negativa desa industria. Entón, eu penso que este tipo de comunicacións, desvelando cales son as estrategias que hai detrás, cales son os intereses, que a eles lles dá exactamente igual a nosa vida, o medio ambiente, a política, é dicir, solo queren un tráfico de datos. Entón, eso é algo que é máis revolucionario, máis, o sea, enfádanos moitísimo máis, porque simplemente como por cartos, e eso fastidianos moito. Sí, y ahí apuntar quizás, ¿no? Hablábamos antes de todas estas herramientas para detectar deepfakes o el fact-checking de plataformas, ¿no? De redes sociales que sí que hace unos años habían incorporado esto a sus sistemas y que últimamente se han ido. Por criterios políticos, claro. Por cuestiones políticas, efectivamente. Casi que económicas. Bueno, al final, sí, o sea, al final no deja de ser una plataforma, todo lo derivamos en... Para ellos es economía, ¿sí? Es ganar más dinero a costa de lo que sea, sin importar las consecuencias. Entonces, ahí también... deberíamos ser conscientes de qué herramientas promueven pues estos sistemas de detección y se preocupan un poco porque la información que nos llegue sea lo más veraz posible. E ademais é que a ciencia nos di tamén que destruir un bulo é moitísimo máis difícil que crealo. Algúns din que incluso casi imposible. Entón, que formatos, que enfoques comunicativos tamén, unha pregunta para as tres, poderían ser máis eficaces para desmontar pois unha falsedade nos medios de comunicación, nas redes sociais, bueno, pois en calquera plataforma comunicativa que temos ante nós, non? Falaba antes Tamara, non? De tratar de explicarlle á cidadanía como somos manipulados. Seguramente pois tamén se vos ocorra outras estrategias. A ver, se queres contrapoñer unha información concreta, o problema que ten o bulo, as noticias falsas, é que xeralmente teñen un componente de sinxeleza, de que é algo moi sinxelo de entender. E ainda por riba, cando veis a moita xente facendo vídeos de 1 minuto, dache a impresión de que podes abordar un tema nun minuto. É dicir, eu escoitei un vídeo de 50 segundos e entendo isto. Realmente, a estrategia sería levar a xente a contidos distendidos, de reflexión, de debate, no que sí que se pode xerar un aprendizaxe. É dicir, un aprendizaxe sobre un concepto nun minuto é moi complicado. Que pasa? Que aí eu tamén son derrotista porque non podes captar toda esa xente. Eu, por exemplo, que fago moito nos ámbitos de divulgación, intentar sempre levar a espazos máis amplios. É dicir, pois dun vídeo de 1 minuto en Instagram, intento que vayas a un vídeo de YouTube de 10. No vídeo de YouTube de 10, intento que engancharte para que vayas a un podcast xa de 1 hora. Ou incluso no podcast que collas un libro que xa vas ter... É dicir, como intentar que a persoa cada vez vaya ampliando esa sede de coñecer máis pola súa propia má, e ademais que a lectura é un hábito en sí que xera pensamento crítico, sobre todo tamén ler literatura, novela, o feito de que o cerebro seña capaz de poñerse no papel de outra persoa, eso é o que fomenta a sensación de sentido crítico. Entón, canto máis podamos instigar a que a xente vai ao formato papel, ao formato libro, ao formato texto ou formato debate, estaríamos xerando máis sentido crítico. Entón, se eu quero rebatir unha idea de que este plástico é contaminante, está no poñendo non sei onde, é que nun minuto non pode dicir, non é verdad, porque xa hai unha creencia moi consolidada. Entón, teño que dicir, pois vais a sorprender que máis averiguamos sobre este plástico. Témoslo neste vídeo de tal. O sea, ese tipo de estrategias de, pouco a pouco, escoítame 10 minutos máis, que probablemente te explico mellor. E sempre intentando reeducar a que non se di nun segundo, que necesitamos para, o sea, poñer en contexto o que se sabe. Sabemos isto, hai que agardar máis, é sempre así.
Yo aquí es que Tamara lo ha explicado tan bien, la verdad. Pero sí que, nada, simplemente añadir que yo creo que aquí es súper importante, sobre todo cuando señalamos que una noticia es un bulo, no simplemente decir que es falso, que no es verdad, sino explicar por qué no lo es, ¿no? Y mostrar, pues quizás referencias contrastadas de por qué eso no es falso, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que, bueno, que es así, ¿no? Que siempre tenemos, desde que somos pequeños, no nos vale el sí o no, siempre preguntamos el por qué, ¿no? Entonces esto yo creo que es escalable a cualquier edad. Eso por una parte. Y luego me parece maravilloso, ¿no? Este encaminamiento, ¿no? hacia el papel. Pero bueno, también ahí creo que también dependiendo de la población, por lo menos hasta reconducirlos, ¿no? a ese debemos llamar su atención, y ahí depende del perfil. Pues claro, quizás pues a esta población joven que ahora mismo solo consume, ¿no? Por redes sociales, además más vídeo que seguramente que texto. Entonces, claro, ahí yo creo que también debemos estudiar, ¿no? Qué formatos funcionan mejor para, dependiendo de qué perfiles, y en función de eso, pues encaminar hacia el papel. E unha pregunta, porque agora mesmo con todas estas reflexións tamén hai un movimento, especialmente entre as nais e os pais, de rexeitamento, no? De que os seus fillos e fillas pois teñan acceso á tecnoloxía. Decir, vale, pois isto ao final estáse xerando toda unha serie de informacións acerca de cales son as repercusións, incluso do punto de vista cognitivo, non? E de se as redes sociais xeran adicción ou non, cando o cerebro non está conformado, non? Bueno, digamos que hai toda unha serie de novas investigacións que, por un lado, parece que avalan estas teorías neurolóxicas, pero por outro lado tampouco está contrastado, non? Hai un informe do goberno, non? De 50 expertos que non chegou a ningún tipo pois de conclusión directa sobre o efecto, non? Das tecnoloxías na infancia. E ao final o que temos é pais que bueno, pois prefiren, pais e nais que prefiren pois directamente que os nenos non accedan a estas tecnoloxías. É a solución? Son parte do problema? Somos parte do problema? Que vos que pensades? Non dende un punto de vista experto, sino tamén de xente que manexades pois unha información científica moitísimo máis actualizada posiblemente que a maioría dos pais e nais. Bueno, eu teño opinión, pero tamén vale, bastante persoal. Como opinión. Como opinión, sí. Como opinión, yo creo que la demonización de la tecnología no nos lleva a ningún lado. O sea, que es una vuelta atrás que no va a traer nada bueno tampoco. Claro, los blancos y los negros, pues en general no son la solución, y entonces pues yo creo que no es ni que le des el móvil al niño desde que puede sujetarlo con sus manos, o la tablet o lo que sea, y que luego vaya al cole y que no tenga libros que pueda tocar y manipular y en los que pueda escribir y dibujar, sino que le pongas una tablet y que, ¿no? Que desde eso a que de manera puntual le puedas ir enseñando a usar internet, para qué vale, porque si tenemos que hacer un trabajo, si estás estudiando el ciclo de la vida, pues podemos buscar más información sobre esto, e igual encontramos una forma de ponerlo con dibujitos y los imprimimos y los recortamos y podemos mezclar, ¿no? Yo creo la parte analógica con esa parte digital, para que ellos aprendan a usar las herramientas digitales de una forma menos tóxica de la que están recibiendo. Y claro, luego ya en cuanto al acceso a todos esos contenidos, por no llamarlo información, que hay en internet, es que también es parte de la educación que tenemos que dar los padres y las madres, yo creo. Eu son super hater. O sea, eu son abolicionista, se me apuras. Es decir, no. É dicir, o sea, sí que é certo desarrolla que a idea. No, deixámoslo así. No, sí que é certo que sí que non hai moito consenso sobre ata que punto afecta, pero sí que se saben cousas que afectan ou cousas que despraza. É dicir, o que temos que saber é que o tempo que estamos despertos é o tempo que hai, e o tempo que estamos facendo unha cousa non estamos facendo outra. Entón, que están desprazando o uso digital? O problema que temos, por
exemplo, na infancia, polo que non deberíamos de poñer pantallas diante dos rapaces e menos en espazos educativos, é que o cerebro aprende tamén de forma motora. É dicir, nós aprendemos a falar porque estamos movendo músculos da lingua. Asóciase no cerebro a semántica ca motilidade. Cando aprendemos a escribir, trasladamos eso a man. É dicir, a má, o cerebro, a semántica, os conceptos, a memoria, traballa todo de forma mecánica. Por eso, poñerlle pantallas diante a rapaces que aínda non saben escribir ben é un problema, é dicir, poñerlle a escribir incluso a rapaces que aínda non saben falar ben, o que temos é moitísima prisa por poñerlles todo de diante, simplemente porque parece que o saben usar. Como yo poñemos diante o móvil e xa sabe darlle o vídeo de YouTube que lle gusta, parece que é unha cousa intuitiva, pero realmente non estamos preparados para eso. E despois tampouco sei moi ben que aporta en determinados momentos da etapa educativa o ámbito digital. É dicir, se sabemos que se aprende mellor en papel, que se estuda mellor en papel, que é mellor que escriban, sí que hai vantaxes, aforro, sostenibilidade, por exemplo, pero incluso na etapa adulta estudiamos mellor en papel, traballamos mellor suliñando, escribindo, é máis rápida a aprendizaxe. Entón, nos ámbitos educativos, penso que é ferramenta para espazos máis maiores, onde despois vas a aprender pois un oficio relacionado ca tecnoloxía, con todo isto, pero aprendémolo igual, incluso sendo bastante adultos. É dicir, cantas persoas non aprendimos a utilizar as redes sociales e todo xa prácticamente é unha universidade, non as tiñamos antes. Entón, pero na escola están 5 horas. O resto do día están en outros espazos, están tamén, na súa casa, están cos seus pais e as súas nais, cos seus amigos no parque, ou están... É que non me gusta culpar os pais, porque bastante malo leva. Entón vou as cousas máis institucionais. En plan, é un problema que no colexio teñan as pantallas. Despois na casa, pois tamén, sí que claramente, e sobre todo por eses espazos aos que chegan, que estamos vendo que son espazos que son un perigo para a conformación de ideas, incluso espazos de bullying, que é unha cousa que tamén é moi perigosa. Moitos estudos sí que teñen as redes sociais asociados a trastornos da imaxe corporal e trastornos da conducta alimentaria en consecuencia. E de eso sí que hai moitísima evidencia rotunda. Entonces, sí que son espazos, é unha conducta de risco, é dicir, é o mismo que beber un pouco, fumar, é dicir, canto podes beber? Pois é unha conducta de risco, canto máis o fagas, peor. Sí, o sea, yo aquí, además, o sea, ahí sí que es opinión personal, porque además en esta pregunta que nos has hecho, yo tampoco soy madre, entonces hay ciertas cuestiones que yo analizo desde un punto un poco como externo. Pero ahí el enfoque de Tamara me parece perfecto, porque igual que cuando somos pequeños hay alimentos que nos van introduciendo poco a poco, pues también quizás deberíamos interiorizar esto con todo el ámbito tecnológico, ¿no? Porque ahora ves, y tampoco quiero culpar yo, ¿no? Porque no soy madre, quizás cuando lo sea, si llego a serlo, comito los mismos errores. Pero estamos viendo efectivamente que al mínimo ya, ¿sabes? Como para distraerlos, para no ocuparnos de ellos, les estamos dando teléfonos, les estamos dejando tablets. Entonces ahí yo creo que hay que, sí, introducirlo, pero con cautela, nunca prohibir. O sea, yo ahí, bueno, también he estudiado lo que he estudiado y me dedico a lo que me dedico, la verdad, si no sería un poco... pero y luego volver a la educación. Ahí no solo quiero decir en los colegios, en la universidad, sino claro, tú bien apuntas de que esas son unas horas muy reducidas del día, además en los que quizás somos, pero sobre todo en los hogares, ¿no? Es decir, pues fomentar ese trabajo manual. Sí, porque yo, pese a ser una persona que estudia ingeniería informática y me dedico a la tecnología, a mí que no me quiten mis agendas en papel, que para preparar mis clases, ¿sabes? Yo lo hago en papel, me gusta hacer fotografías en analógico, entonces ahí tiene que establecer un balance y generar también, eso ya estamos entrando a otro nivel, pero... confianza entre padres y madres y hijos y hijas, ¿no? Para que eso que consumen, ¿no? Todo lo que vean en las redes sociales, ellos pues se sientan con la capacidad de no quedárselo para ellos solos o compartirlo con sus amistades, sino también hablarlo con sus padres y con sus madres, ¿no? Entonces esto pues en espacios en los que están juntos, no fomentar tampoco
ver quizás la televisión, sino pues dialogar, ¿no? Comunicarnos entre todos para debatir y compartir estas ideas. Pois rematamos aquí este interesantísimo, eu case diría imprescindible episodio de Onda Ciencia, dedicado á desinformación nos medios de comunicación, agradecendo a Tamara Pazos, a Irene González, a Laura Morán a súa excelente participación. Non deixes de escoitar tampouco o vindeiro Onda Ciencia, no que abordaremos o galego no século XXI, accións e retos. Ata sempre. Onda Ciencia é unha produción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalla Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.